que te voy a pedir, las cosas que te voy a aconsejar para que saque la mayor nota en las oposiciones. Yo, a aquellos que presentáis por primera vez, yo siempre os comento lo mismo. Hay que ser muy objetivos con lo que nos vamos a encontrar y el objetivo que nosotros nos marcamos. Entonces, esto es un concurso de oposición, en el que no es solo la calificación que tú saques en el examen, sino también tiene que tener una serie de méritos. Entonces, dependiendo de los méritos que tiene cada persona, que ahora veremos los méritos cómo se consiguen, tendremos opciones a optar a la plaza o tendremos opciones a empezar a trabajar, ¿no? Entonces, hay dos momentos fundamentales para las oposiciones. La primera vez que te presenta, que tienes que trabajar sí o sí, con lo cual tienes que sacar una calificación muy alta. Hay gente que dentro de esa primera vez saca la plaza, pocos, pero los hay. Yo la saqué en mi momento. En las últimas oposiciones que yo preparé de educación física, una amiga mía, Lupe, la sacó también, se sacó plaza la primera vez que se presentaba, tenía un 5 y pico de mérito y lo consiguió. Pero la mayoría, el objetivo que tenemos es sacar más de un 9 para en septiembre, octubre del primer año estar trabajando, ¿no? Y hay que sacar una nota muy alta y tener una serie de cosas, como por ejemplo, si tienes el C1 de inglés o el C1 de alemán o el C1 de francés, de cualquier idioma, ayuda mucho, ¿no? Entonces tenemos que saber cuál es el objetivo que nos marcamos. Si viene una persona que tiene 9 puntos de mérito, pues a lo mejor esa persona con un 6,5, pues saca la plaza. Entonces su objetivo es sacar más de un 6,5. Pero en el caso tuyo, sacar la nota más alta. ¿Qué quiero decir con esto? Que no os podéis conformar, que no es como cuando vamos a estudiar la carrera y me conformo con aprobar con un 8. Digo, un 8 es buena nota, no. Esto es una competición. Tú que juegas fútbol y eres competitiva, sabes lo que es una competición. Aquí ganas el mejor y el que no, al final se va cayendo. Y el fútbol yo pongo mucho el ejemplo, ¿no? En la pirámide, ¿no? Te va montando todo, pero al final el que llega arriba y el que tiene la oportunidad de demostrar su valía es el que se cuida, el que trabaja. Son muchas cosas, pues la oposición es lo mismo. No solo de aprenderte un tema, sino que es una continuidad. Entonces tienes que saber que hay una diferencia entre estudiar para aprobar un examen de la carrera y estudiar para la oposición. Es una competición que vas a competir con 90 personas que hay dentro de tu tribunal y tú tienes que pensar que tienes que ser la mejor de esos 90. Y soy el mejor y voy con ese objetivo. Y voy a darlo todo y lo voy a conseguir, ¿no? A partir de ahí, en las oposiciones de educación física. ¿Quién me ha preparado las oposiciones de educación física aquí? ¿Quién soy? ¿Por qué me dedico a esto? ¿Y cómo José Enrique me ha convencido para meterme en este embolado? Yo soy Miguel Ángel Gautier. Ya si tú en el mundo del fútbol lo conoces, pregunta por Miguel Gautier, alguno todavía se acordará de cuando llegaba el Liga Nacional, en ese caso. Soy Miguel Ángel Gautier, yo soy licenciado en Ciencia de la Actividad Física y del Deporte, aquí por la Universidad de Granada. Y soy maestro de educación física y educación primaria por la Universidad de Cádiz. Es decir, yo trabajo tanto en primaria como he trabajado muchos años en secundaria. Durante 12 años fui director en el colegio de Colomera. En Colomera, un colegio que tenía infantil, primaria y secundaria. Fui 12 años de director, una experiencia muy buena. Estuve muy liado, pero fue una experiencia chula como director porque ves las cosas de otra manera y te viene muy bien a la hora de poderle transmitir a la gente a la hora de las oposiciones cómo poder enfocarlo. Fui director durante 12 años. Y de alguna u otra forma preparo oposiciones desde 2011. ¿Vale? Desde 2011 yo empecé a preparar oposiciones con José Enrique, curiosamente, una academia que había aquí en Granada, que nos llamaron, empecé a preparar oposiciones y no me gustaba el enfoque que había. Entonces, como no me gustaba el enfoque que había, pues yo no quería engañar al opositor. Cada uno un negocio y hay que engañar o lo que sea. El enfoque que tenía la academia a mí no me gustaba. Entonces lo dejé y empecé a preparar a gente por compromiso. ¿Qué significa este compromiso? Mi hermana, mi amigo, el que sale conmigo de marcha, la mujer de un compañero, los interinos que llegan al colegio me conocen. Voy a dar un curso de formación y en el curso de formación hay 2 personas que se están preparando posiciones y cuando salgo del curso me paran y me dicen, tío, prepara la posición. Y así he estado preparando posiciones desde el 2011, siempre grupos reducidos, que es lo que le dije a José Enrique, me gustaría que el grupo de aquí tuviera 15, 20 personas máximo. Porque a mí me gustan los grupos reducidos porque me gusta una atención individualizada. Y si yo tengo un grupo de 35, 40 personas, no puedo atender lo que os merecéis cada uno y el esfuerzo que hacéis de tiempo y de dinero, ¿no? Entonces, a mí siempre me gustaban grupos reducidos. A raíz de ahí, José Enrique, que me conoce, pues me llamó, me dijo, mira, Miguel, voy a montar la academia, ¿por qué en lugar de no preparar a tus conocidos, vienes conmigo? Como ya de los que yo había preparado en los últimos años, todos están trabajando y ninguno necesitaba de mi ayuda, pues digo, como ya lo he dejado a todos los que tenían compromiso, solo me falta uno que todavía no ha empezado a trabajar, que a lo mejor lo conoce, que es José Daniel, que juega de portero en el... Este me parece que está en el Alentín,
jugaba en el Celtic, su padre era mi delegado cuando yo estaba en el Granada, su hermano José juega en el Vandalia, José Flores, el capitán del Vandalia, era entre el capitán del Celtic, y me pidió que le preparara la posición. El año pasado se preparó conmigo, sacó un 8,5, está ahí a punto para empezar a trabajar, pero ahora se ha ido fuera. Vale, que es el único que me queda así un poco para ayudarle al tema de la posición. Entonces, a raíz de ahí me llamó José, me lo pensé un poco porque yo, además de preparar las posiciones, soy formador del profesorado. Es decir, yo estoy aquí en el CES de Granada, en diferentes CEA, también tiene algún tipo de editoriales donde estoy formando a la gente en programación y evaluación competencial. Sobre todo en el tema de situaciones de aprendizaje, que es la metodología nueva, bueno, la nueva forma de programar, ¿no? En situaciones de aprendizaje aquí en el CES de Granada. Y formo al profesorado. Entonces, durante un par de tardes a la semana he estado muy liado yendo a los centros, viniendo a los centros al CER, etc. Entonces, estaba ahí un poco en el aire de si podía prepararla. Al final me dijo que la ayudara y digo, bueno, pues ya está, pues voy a prepararla. Entonces, mi perfil un poco es ¿no? El de soy licenciado, he sido director y ahora actualmente soy profesor de educación física en el Luis Rosales, que es el que está ahí en los comedores universitarios, sí, el chiquitillo que hay ahí en los comedores universitarios, y soy tutor de sexto y doy educación física en los 3 ciclos, ¿vale? Y he pasado mejor vida, como yo digo. Cuando estaba de director, estaba agobiado, estoy disfrutando y estoy pasándolo tipo, ¿no? Entonces, ese es mi perfil. Experiencia con las oposiciones, pues desde que he sido tribunal hasta preparador con éxito de muchos años. También he preparado secundaria, ¿vale? Educación física secundaria también la he preparado. Entonces, tengo un bagaje de conocimiento de las dos etapas y sobre todo de bastantes recursos a la hora de plantear, ¿no? A partir de ahí, ¿cómo van a ir las oposiciones? ¿Vale? Nada que me conoce a mí, ahora lo que vamos a ver un poco, cómo vamos las oposiciones y a lo que nosotros optamos, ¿no? Este año se llama, las oposiciones tienen un carácter transitorio. Hay un tipo de examen que solo va a haber en el año que viene. Es decir, los anteriores eran diferentes, el que hay el año que viene es distinto y después volveremos a lo que había o algo similar. Pero tiene una particularidad. ¿Cuál es la particularidad? Que hay un elevado número de interinos que tienen que sacar plaza porque la Junta, la Comunidad Europea le dijo a la Junta de Andalucía que había necesitado un número de interinos, que había que ayudar a que eso entrara en plantilla. ¿Eso qué significa? Que va a haber muchos interinos que entren, pero también nos viene bien a los nuevos opositores porque va a haber mucha opción de empezar a poder trabajar desde muy pronto. Incluso siempre que se abre ese abanico a que entren interinos, siempre se cuela un 10 o un 15% de personas que no son interinos. Entonces, si las plazas que van a salir son 335, pues sí va a haber unos 30 a 40 personas que no han trabajado nunca que van a conseguir plaza, con lo cual hay que pelear hasta el final la opción de plaza viendo de las posibilidades que partamos con ellas. Vienen ahí la plaza que hay de las especialidades y me ha gustado dejarlo porque veáis la importancia que le han dado a la educación física. La educación física tiene 335 y desde el año 2003 es el año que más plazas han salido por educación física. El último año que salieron más plazas por educación física fue en el 2003, hace 20 años, que salieron 432. Desde entonces siempre han salido menos plazas que las que hay ahora. Y si lo comparamos con el resto de las materias, la proporcionalidad de plazas de educación física es más alta. ¿Esto a qué se debe? Se debe a que han aumentado el número de horas de educación física en los centros docentes. Antes teníamos de educación física 2 horas a la semana por cada uno de los cursos y ahora hemos pasado a 3 horas. Eso lo que provoca es que en los centros que haya 2 líneas, es decir, que tengan 2 primeros, 2 segundos, 2 terceros, 2 cuartos, haga falta al menos un profesor y medio de educación física. Había 2, uno por cada línea, pues ahora necesitan otro más. Entonces, ha provocado que necesiten más profesores de educación física y por lo tanto necesitamos más plazas. Entonces, estamos en un buen momento para podernos presentar y optar a tener la oportunidad de entrar en el mercado laboral. Otra especialidad de lo tienen algo que ver, ¿vale? ¿En qué consiste el sistema de oposición nuevo o que va a ser para el curso que viene? Va a tener solo 2 exámenes, en el que en el primero va a ser un examen teórico que cambia la duración. Normalmente en los años anteriores el examen teórico tenía 2 horas, ¿vale? Tenían 2 horas de trabajo y ahora ha pasado 2 horas y media. Eso va a provocar que haya mucha gente que haya estudiado oposiciones que vaya a tener que modificar sus temas. No solo por la ley, sino por la cantidad del tema. Como verás cuando te explique ahora lo del tema, cómo nosotros vamos a trabajar el tema, yo os doy el tema a lo mejor un poco más largo, que sería capaz de escribirlo en 3 horas,
Pero claro, tú tienes que analizar lo que eres capaz de escribir en 2 horas y media y dejarte el tema en lo que tú eres capaz de escribir. Es decir, yo te hago a ti una pregunta sobre los equipos italianos de fútbol y tú puedes estar explicándome a mí pues 6 horas. Pero claro, tú tienes 2 horas. Entonces, en 2 horas tienes que resumir lo más importante. Pues te iría por los equipos de primera, la estructuración que tiene, cuáles son los cuadros más importantes. Es decir, haría tú un resumen en 2 horas. Entonces, cuando muchas veces me pregunta a mí y me dice la gente, es que da temas no excesivamente largos, yo doy temas cortitos, ¿no? A lo mejor el tema más largo puede tener 20 folios, es más largo, pero normalmente son de menos. Y me dicen, ¿por qué da los temas cortos? Doy los temas cortos porque es lo que da tiempo a escribir. Yo, vamos, si quieres un tema más largo para profundizar, yo te doy más información para profundizar la que quieras. Pero claro, a mí lo que me interesa es que tú te sepas lo necesario para escribir en 2 horas y media. Yo te puedo dar que tú seas capaz de escribir 4 horas, pero es que 1 hora y media no vas a escribir. Entonces los temas tienen que estar adaptados a la duración que tienen, que son 2 horas y media. Siempre es bueno conocer un poquito más porque siempre se olvida algo, pero si sabes lo que eres capaz de escribir en 2 horas y 45 minutos, pues lo que te va a dar tiempo en 2 horas y media. ¿Vale? Entonces el tema ha cambiado en 2 horas y media. Y no hace falta aprobarlo para seguir el segundo examen. Es decir, va a pasar todo el mundo el segundo examen, independientemente de la nota. Después sí habrá aprobados el que haya superado un 5 entre los 2 exámenes y no el que no haya superado un 5 entre los 2 exámenes. ¿Vale? A partir de ahí. Dentro del concurso de oposición, esta parte vale el 40%. El segundo examen de las oposiciones será la defensa y debate de una situación de aprendizaje. ¿Vale? ¿En qué consistirá el debate de la situación de aprendizaje? Vosotros, los que venís de la carrera, estáis acostumbrados a trabajar en unidades didácticas, ¿no? O unidades didácticas integradas si habéis trabajado los últimos años, ¿no? Sí. ¿Qué diferencia hay entre la situación de aprendizaje y la unidad didáctica integrada? O unidad didáctica. La situación de aprendizaje requiere que el alumno cree algo, es decir, que a partir de los conocimientos que ha adquirido resuelva una situación, problema con una creación, con un producto de una tarea, ¿no? Y hay que tener en cuenta los elementos del currículum y el producto de la tarea principalmente. Entonces, en cuanto a la estructura, el enfoque, la plantilla y cómo hay que abordar las clases de educación física, hay unas pequeñas modificaciones. Es decir, las unidades didácticas que tú has estado trabajando te valen, pero habrá que ponerle algunas pinceladas competenciales para que se hagan. Entonces, nosotros trabajaremos la situación de aprendizaje, como veremos ahora luego, desde todos los ciclos, para que cada uno de los opositores os vayáis al ciclo que más cómodo estéis. Hay algunos que os gusta estar con primero y segundo de primaria y hay otros que os gusta más trabajar con quinto y sexto. Entonces, dependiendo del grupo que más os guste, ahí trabajaremos. Ese examen, esa segunda prueba tiene una particularidad este año, que hay un debate posterior. Y el debate posterior, en educación física estamos muy acostumbrados, somos gente que somos muy characheros, hacemos deporte, estamos acostumbrados a hablar en público, nos relacionamos muy bien, hablamos, pero hay gente que le da pánico. Entonces, eso hay que trabajarlo. Y después hay que trabajar mucho la expresión corporal, el vocabulario que se utiliza, cómo nos dirigimos a las personas, cómo miramos los ojos, cómo captamos su atención. Es decir, hay una serie de cosas en el debate que no solo es el contenido, sino es la parte que está asociada al contenido. Eso también hay que trabajarlo, porque te van a preguntar durante los 15 minutos. Y después hay que trabajar muchas cosas que no aparecen dentro de la situación de aprendizaje como tal, que te pueden preguntar en el debate, que pueden estar asociadas a la evaluación, puede estar asociada a las metodologías, puede estar asociado a muchas cosas, ¿no? Entonces, esa parte se hace media entre los dos y vale el 40%. Y después el otro 60% nos lo va a dar el concurso de mérito. ¿El concurso de mérito qué son? Son los puntos que vosotros tenéis de por sí. Uno ya lo traéis de serie y otro lo tenéis que ir sacando a medida que os estáis preparando posiciones, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos concursos de mérito que podéis coger? Por ejemplo, se coge un máximo de 5 puntos a aquellas personas con un valor de 0,7 por curso, aquellas personas que tienen experiencia laboral. Experiencia laboral en el colegio, tanto en la concertada como en la pública. Por ejemplo, me dice tú, yo es que he estado de entrenadora o he estado en un curso que ha llevado el ministerio sobre el fútbol. No te cuenta como mérito para la oposición. ¿Vale? ¿Has estado seleccionada con selecciones andaluzas? Sí, con andaluzas, sí, ya. Pues si has estado con la selección andaluza y puedes pedirle a la federación la convocatoria en el campeonato nacional donde participaste, te pueden dar 0,2. Pero eso no era algo de que tenías que quedar entre las 4 primeras. Yo he visto de todo. Yo tenía el año pasado, le preparaba las oposiciones a Rubén Garzón, que jugaba en la Zubia. Él estuvo
Ahora es que se ha quedado cojo de un pie porque tuvo un accidente con un coche, una historia. El último año que jugó en el Cubilla. Y Guillén fue convocado por la selección andaluza. Lo solicitó, lo pidió y le dieron. Sí, yo estuve con Pedro Muro. Ah, profesor Guadí, compañero mío. Ya, pues estuve con Pedro Muro. Él sigue. Sí, él sigue. Estuve hace ya en la sub-16, así que primera vez. Pues no, pero no hace tanto. No hace tanto. Sí, Hace 6 años, tampoco hace tanto. Ya. Pues se puede hablar con la federación, se puede hablar con Pedro, mira, a ver si se haga un documento en el que yo defendí a la selección andaluza y lo mismo. No te garantiza que te lo puedan dar, pero que lo puedes. Pero, por ejemplo, en años de experiencia vosotros tú no tienes opciones. ¿Cómo se conseguiría opciones? Si trabajas en un colegio público, 0,7 por año, y si trabajas en un colegio concertado, 125 por año. Si trabajas en educación física, te presenta por educación física 0,7, pero si trabajas por inglés y te presenta por educación física, pues 0,35. En tu caso no es relevante porque tú no has trabajado. Después, por el trabajo por otras especialidades, ¿no? Por si tienes otras carreras. Si tú tienes una carrera, tú solo tienes magisterio. Sí. Pues si haces psicopedagogía o haces otra especialidad de magisterio, tú tienes la mención de educación física y haces la mención de inglés, pues te dan 0,5 por cada una de las menciones. Para el próximo curso no te va a dar tiempo, porque no estás en opción. También te dan por expediente académico, dependiendo de la nota de expediente académico. Digo para que te lo vayas controlando. ¿Tú te acuerdas de tu nota de expediente? Sí, yo ahora mismo tengo alrededor de un 8,6, 8,7. Pues un 8,7. Tú estarás rozando el 1,5, entre 1 y 1,5. Hay que ver exactamente dónde se te ha quedado el margen. Cuando veamos el margen, pues tú tendrás... que evalúen el TFG y la práctica. Claro, y ya cuando te den el TFG y tú saques el expediente académico, pues puedes ver lo que te da. Y después hay 2 puntos por curso de formación, que eso sí los tendrás que hacer. Sí. Yo no sé si los tienes hechos, pero que si no hay... No, eso tengo que hacerlo. Pues no lo dejaría, ¿vale? No, Un tiempo. Me gustaría hacerlo prácticamente en cuanto vuelva. Además, como ahora también te da mucha facilidad hay mucha facilidad en cuanto a la formación online. Sí. Hay muchas empresas como Logo, algún sindicato, no sé si José Enrique a través de Premium sacará algún tipo de curso que os puedan servir. Y hasta lo único importante que tienes que tener cuando vayas a matricularte del curso, como tú vas a tener mi correo, además hoy te vas a llevar mi teléfono, y ya le has dicho al que te habías matriculado ya casi incluso, ¿no? Pues te vas a llevar mi teléfono y ya a partir de ahora cualquier duda me vas a mandar un WhatsApp y yo te voy a ayudar en lo que pueda. Si te preparas un curso, me lo mandas antes de matricularte para ayudarte el visto bueno. El visto bueno. Sí, porque tiene que cumplir una serie de requisitos. Primero tiene que estar homologado por una universidad y tiene que estar tasado por una universidad o por una administración homologada por el ministerio. Tiene que tener mínimo un número de horas, no te valen los cursos menores de 20 horas. Y a lo mejor un curso de 150 horas te va a valer lo mismo que uno de 120, que aquí ves un poco cómo va el concurso de traslado. Después tienen que estar relacionados con lo que tú vas a presentarte a las oposiciones. Entonces tiene que estar relacionado con la educación física o que tiene que estar con metodologías que se puedan utilizar en la educación física, pero de manera didáctica. Si yo, por ejemplo, me saco el curso de entrenador de fútbol, el curso de entrenador de fútbol a mí me valdrá si me saco el nivel 3 a través de la federación porque ya me dan la titulación como si fuera un FP y me vale un 0,2. Vale. Pero si me saco un nivel 2 de fútbol, el nivel 1 de fútbol no sirve para nada. Fíjate si tienen horas y eso es importante, pero como no tiene un carácter didáctico, sino que tiene un carácter de entrenador, pues no te va a valer ese curso. Vale. Entonces ya es hacer tú un balance, pues mira, tengo que hacer las 300 horas de curso, voy a hablar con Miguel Ángel, cada 30 horas vale 0,2, venga, este es de 100 horas, le voy a preguntar. A lo mejor alguna amiga, algún amigo que haya hecho algún curso, que tenga incluso las preguntas, las respuestas, y diga, mira, pues yo tengo un curso, échale un vistazo a ver si te vale. Lo mira y tú me preguntas. Vale. Miramos quién lo ha hecho, cómo se homologa y si está homologado, pues lo hace. Eso yo personalmente pienso que es un sagadero de dinero, porque al final os cuestan los cursos, los créditos cuestan dinero y lo tenéis que pagar. ¿Vale? Lo que te tienes que poner en la cabeza es sacarte el C1 de italiano y el C1 de inglés. Vale. Pero ya, porque el C1 de italiano... No, el italiano lo manejo prácticamente mejor que el inglés, así que el año pasado... Pero por eso te digo, italiano, ¿no? Además, estás en una porque te dan 0,5 por cada C1 o C2 de cada idioma. Es decir, que si tú te sacas el de inglés y el de italiano, pues te valen los dos. Pero, por ejemplo, aquí en España no hay muchos centros bilingües italianos, pero también existe la posibilidad de los docentes en el extranjero de que para poder irte de extranjero
piden interino y te quieres ir a trabajar de maestra de español a Italia, pues te saca el C1. Entonces tú tienes la oportunidad de que si tú ahora tienes te vas a Italia, vas a estar practicando con los niños, vas a estar allí todo el tiempo hablando italiano, haciendo vida italiano, que vaya con algún español, porque vaya con la escuela del Real Madrid, la comunicación va a ser en el idioma italiano. Entonces, estudiarte un poco gramaticalmente lo que te van a pedir en las pruebas que te hagan del C1 de italiano, enterarte aquí en España las escuelas oficiales que te pueden examinar del C1 y sacártelo. Sí, me gustaría examinarme por libre porque me apunté a la escuela oficial de idiomas, pero al final con tantas cosas que tengo este año me... Más que a la escuela oficial de idiomas, a una academia que prepare el C1 de italiano. Vale, Es decir, porque tú te puedes apuntar por la escuela oficial de idiomas, tienes que ir curso por curso o examinarte por libre. Pero el italiano, el francés, cualquier idioma, hay convocatorias en febrero, en junio, en septiembre. Entonces, enterarte aquí en Granada antes de irte qué academia prepara para el C1 de italiano y tú le expresas tu caso. Mira, sí, que yo sí. estoy haciendo No, esto. el tema de hablar y conversar y tal es súper bien. Lo que peor llevo es el tema de escribir. Pero necesitarás cuando vuelvas ir por lo menos un mes a una academia o 2 meses o a un preparador que prepare el C1 de italiano y que te enseñe las estrategias de los exámenes. Muchas veces sabe uno mucho italiano, mucho inglés o mucho español y va y como no te sabe las estrategias de lo que viene en el examen, pero claro, teniendo el dominio que vas a tener del idioma, lo ideal es que antes de Navidad lo tengas. ¿Vale? Eso por un lado. Y después, ahora mismo, la mejor fórmula para entrar en la docencia pronto es a través del bilingüismo. ¿Vale? Aquellos que después vayan a ver el vídeo, si hay alguno conectado que está viendo el vídeo, que ya es interino, pues ya sabes, ya está trabajando y es diferente. Pero que tú es la primera vez que te presentas las oposiciones y tienes la intención de sacar una buena nota para empezar a trabajar, si saco plaza mejor, pero que si no saco plaza, ¿no? Yo el otro día hablaba con Javier, otro chaval que le estoy preparando yo, que lo mismo se apunta al grupo porque se quiera repetir, que él no se sacó plaza, pero como sacó un 9,6, él dice que es como si hubiera sacado plaza, porque empezó a trabajar en septiembre y ya ha trabajado todo el año. Y ahora mismo está en un pueblo de Málaga y como él no tiene pareja, bueno, tiene pareja, pero no tiene un compromiso excesivo, pues ellos pues con el bilingüismo consiguió entrar a trabajar. Entonces, es importante que si te gusta el inglés, si más o menos domina el inglés, intentarlo. Hay diferentes tipos para sacarte el inglés. Tú tienes el B1 más dicho por Cambridge, sí, que se asemeja mucho a lo que sería un B2 por Aptis, por ejemplo, ¿no? Sí. Cambridge es mucho más complejo que Aptis. El C1 de Aptis viene a ser más o menos un B2, que es más alto, pero no mucho más alto, de Cambridge. Entonces, si tú tienes un dominio de Cambridge, yo no lo dejaría, ¿vale? Yo seguiría con el tema de Cambridge y me lo intentaría, ¿vale? No lo dejaría. Además, tú ahora en Italia también vas a hablar inglés, porque sí, claro, vas a estar un poco utilizando. Entonces, a la vuelta yo de deberes me pondría eso. Vale, sí, sí. Idiomas. Consejo. Vale. Hay gente que me dice, yo es que el C1 de inglés no me lo saco ni viviendo. No, sí, sí, claro que sí. Hay gente con capacidad, a mí me costaría mucho, ¿no? Yo soy una persona que los idiomas no se me dan bien. Sí, sí. El ser cerrado de Cádiz, como yo digo, pues nos cuesta un poco más hablar idiomas, el acento, la pronunciación, pero al que puede tener capacidad y tú ya que dominas un idioma, estás casi dominando otro y vas a empezar. Tú sabes que mientras más idiomas conoces, más fácil es aprender el siguiente. Sí, sí, sí. Con lo cual es una parte que yo me pondría. Vale. Tú lo que tienes hecho es instituto, magisterio. Sí. No has hecho ninguna FP. No, hice bachiller. Bachiller, pasé a la pues entonces nada, pues tus méritos son los cursos que vayas a hacer, el idioma que te puedas sacar, aquí entonces si te sacas los dos sacas un punto, entonces tendría un punto en inglés y si en el mejor del caso del otro tendría los 3 puntos. Si tuviera los cursos, hemos dicho los 2 cursos, el punto y medio de la carrera, tendría 4,5 y lo que pudiéramos rascar de lo que hubiera por ahí. Pero tiene un máximo de tope de lo que hay, porque otra forma de coger un punto es un máster, pero tu punto de edad no te da tiempo. Claro. Y ahora si te matriculas al máster no te va a dar tiempo tenerlo para febrero. No. Puedes preguntar, pero a lo mejor hay alguno, pero yo creo que no hay casi ninguno que te pueda dar tiempo. Que si tú pudieras dar tiempo, pues es un caladero de gente que sea. Y después hay también puntos por el tema lo diré, Miguel Ángel. Por el tema de la publicación que hay. Que si tú, por ejemplo, ahora estáis haciendo el campus, ¿no? Y queréis hacer un artículo
Si tú haces el artículo dentro de una revista y la revista tiene un ISBN, te lo consideran como 0,1 el artículo, 0,5 la coautoría, o por ejemplo dice, venga, pues vamos a montar un libro sobre la relación del entrenamiento en alevines con la didáctica de la educación física. Tú y un compañero lo sacáis, si se le saca ISBN en cualquier editorial, pues también te dan 0,5 por la coautoría, un punto por la autoría y 0,2 si es parte de un grupo de trabajo de diferentes tipos. Si ha hecho algún artículo o tiene la oportunidad, pues que no lo descarte. Y ahora con la Escuela del Real Madrid, ahora que está allí, si se montan revistillas y dice, pues voy a escribir un artículo de la experiencia aquí, y a lo mejor también lo puede colar. Importante, tiene que tener ISBN. Si no tiene ISBN, no. ¿Cuándo serán las clases? ¿Vale? Las clases nosotros las tendremos los jueves, principalmente los jueves de 6:30 a 9:30. En principio, ¿vale? Los jueves de 6:30 a 9:30. Hay gente que puede ser tu caso que te toque entrenar esa tarde, ¿no? Tú imagínate que tú dices, pues yo entreno, que entrenan tú 3 días a la semana o 4. Sí, 3. Y entrenáis normalmente uno lunes, miércoles, viernes o martes, jueves, viernes. No, pero este año hemos entrenado martes, miércoles y viernes. Sesiones individuales. Si tuviera martes, miércoles, viernes sería ideal porque sí, no te pilla. Pero tú imagínate que tenía un partido amistoso X y no puedo venir esa tarde. O solo puedo venir de 4:30 a 6:30 porque la convocatoria es a las 7:30 y me tengo que ir a la convocatoria y no me quiero perder la clase. ¿Cómo se hace? Hay dos opciones. O que no puedas venir y no puedas estar físicamente, pero puedas estar en tu casa, pues te conectas como estamos aquí hoy, ¿no? Yo estoy adelantando la clase y nos han puesto la cámara, entonces tú vas a estar viendo exactamente lo mismo que yo. Yo tendré aquí un acceso a unos cascos y si tenía alguna pregunta mientras que yo estoy hablando, como si estuviera en la clase. Me interrumpe, me participa o escribe en el chat y yo te atiendo, ¿vale? Pero puede haber la opción de que tengas que viajar y no puedas, o tengas que entrenar, lo que sea. La sesión se graba. Entonces yo vengo de 6:30 a 9:30, estoy aquí dando la sesión, cuando termine la sesión se finaliza la grabación de la sesión y se cuelga durante una semana en la web. Entonces durante una semana tú tendrás acceso a ella, a la semana se borra. ¿Por qué? Porque vamos a ir metiendo la de la semana siguiente, se acumula un montón de información, se queda aquello colgado y al final no funciona. Entonces, semanalmente se hace. ¿Que vienes aquí presencialmente? Pues le dedicaré un tiempo a las dudas, a cualquier tipo de cosa que te surja. Pero claro, estás en casa y quieres hacerme unas preguntas y no sabes cómo me las hace llegar, ¿no? Pues tendremos nuestro chat de comunicación. Si vosotros os gusta y os viene bien un WhatsApp de grupo de oposiciones, que lo tenemos en silencio y el que quiera escribir o lo quiera tener, pero para tener comunicación, y si no, correo electrónico. A través de mi correo electrónico, me mandas correo electrónico y yo te ayudo en lo que os ayudo en lo que pueda. ¿Cómo se va a distribuir ese horario de 9:30, de 6:30 a 9:30? ¿Vale? Aquí os he explicado un poco cómo van las clases, presenciales o online. ¿Cómo se va a distribuir? Ahí viene confundido, ¿no? Porque viene planteado como si fuera por la mañana, como si fuera sábado a la mañana, pero que la distribución es igual, pero por la tarde. ¿Cómo se va a distribuir? La primera hora yo la voy a dedicar a trabajar los temas. ¿Y qué significa trabajar los temas? Trabajar los temas significa de que yo os pueda dar el tema y os pueda explicar en líneas generales de cómo va el tema. Yo no hago aquí una exposición magistral como si fuera la facultad en la que te cojo el tema de cualidades físicas básicas y te leo el tema de cualidades físicas básicas, no, porque yo entiendo de que tú sabes leer. Claro. Entonces, como tú sabes leer y sabes resumir, no te voy a explicar yo. Yo te voy a resolver las dudas del tema anterior. Si yo te doy un tema y tú lo estás leyendo en tu casa y encuentras dudas, pues en la sesión siguiente pues te explico todas las dudas que tengas. Pero que no me pongo a explicar detenidamente el tema. ¿Qué es lo que hacemos? Yo os enseño a trabajar el tema. ¿Qué significa trabajar el tema? El tema significa trabajar el tema, hacerlo vuestro. ¿Cómo se hace un tema vuestro? Un tema vuestro se hace sobre el tema mío, hacer modificaciones. ¿Qué modificaciones se le harán? Se tendrán que hacer al menos 2 o 3 infografías por tema. Y yo diré los apartados donde son más adecuadas hacer las infografías. Se entiende por infografía un resumen de un párrafo que tarde menos en explicarlo que si lo hicieras por escrito. Vale. Tú imagínate, ¿no? Que tú vas a hacer un entrenamiento, estoy hablando de fútbol por el conocimiento, pero te puedo hablar de expresión corporal, ¿no? Sí. Tú imagínate que tú ahora estás ahí con lo del TFG y tú vas a explicarme a mí
La expresión corporal, el mimo dentro de la expresión corporal, la utilización del mimo en una clase, ¿no? Y ahora, si tú lo tienes que explicar por escrito, tarda mucho. Pero si tú haces un pequeño esquema con un dibujo de un muñeco donde explica las características del mensaje, la de la recepción, la importancia de la movilidad, de las características que tenga y tardas menos, pues esa infografía vale, ¿no? Por ejemplo, cuando hablemos del tema de programación y hablemos de los 3 niveles de concreción curricular, hay 3 niveles de concreción curricular, ¿no? Pues si tú eres capaz de eso explicarlo con una pirámide en 10 segundos y yo entenderlo, y si lo escribiera tardaría 1 minuto y medio, esa infografía es válida, ¿no? Vale. Hubo años en los que cuando íbamos a presentarnos las oposiciones nos decían el presidente del tribunal, no se pueden hacer dibujos, no se pueden hacer esquemas, no se pueden hacer infografías, y te lo prohibía. Pero uno de los criterios de evaluación de los vocales y los presidentes es que el alumno sea capaz de hacer esquemas, resúmenes de contenido importante del tema. Es decir, te estaban prohibiendo hacer una cosa que te pedía los criterios de calificación. Entonces, una de las partes que os enseño es... Otra opción es hacerlo práctico. ¿Qué significa hacerlo práctico? Como nuestra asignatura de educación física es muy práctica, otra cosa es introducirle apartados de los temas, diferentes tipos de juegos o explicaciones de aula que nos puedan servir para mejorar el tema. Entonces, imagínate si nosotros estamos hablando de juegos populares, estamos haciendo el tema de juegos populares, y el juego popular en mi pueblo, se jugaba al pincho, y yo te digo en el tema que pongas el pincho, y tú no has jugado al pincho en tu vida, pues tú difícilmente serás capaz de explicar el pincho. Sin embargo, si yo donde te pongo juegos populares, días de lluvia, tú me pones que jugaba ahí a la lima, que la lima era tirar y se llama de otra manera, tú eres capaz de explicarlo. Entonces, yo os digo, en los apartados en donde quiero que lo pongáis un ejemplo práctico. Estamos hablando de habilidades básicas, pues tú pones un circuito, una actividad, un juego donde se desarrollen las habilidades básicas, pero que tú domines, no que yo te lo ponga. Entonces, en los temas en los que no se ocurra ninguno, pues yo doy variedad de juegos y vosotros elegís el que queráis, ¿vale? Digo, mira, pues podéis coger este, podéis coger este. Ah, pues esto lo puedo poner allí. Ah, este tema de cualidades físicas básicas no sé cómo adaptarlo. Y yo os ayudo. Vale. Pero realmente vosotros sois los que tenéis que haceros el tema vuestro, a partir de lo que yo doy. ¿Quiere decir eso que tenéis que elaborar un tema nuevo? No, tenéis que adaptar el mío. ¿Vale? Y después, en esa parte, al principio, los primeros días, yo os enseñaré cómo preparar el tema para el estudio. Vaya a coger las oposiciones, unos con más ilusión, otros con menos ilusión, pero vaya a empezar el primer día y os voy a querer aprender de memoria el tema del primer día. Si tú te aprendes el tema hoy de memoria, cuando te llegue mayo, no te acuerdas ni de los apartados que tenía el tema. Entonces, claro, ¿qué es lo que vamos haciendo semanalmente? Nosotros lo que hacemos es preparar el tema para los repasos. Entonces, hay unas técnicas de estudio en las que yo os enseño a elaborar un tema en 4 carillas con colores. Siempre un color significa los puntos, los apartados más importantes, con otro color ponéis las ideas fundamentales, con otro color las ideas secundarias y con otro color los autores y las leyes. Siempre utilizando los mismos colores. ¿Por qué? Por la retención visual. Cuando tú después vayas a recordar eso, cada vez que vayas a recordar un apartado del tema, lo vas a ver en el color que tú pensaste, entonces no se te va a olvidar. Cada vez que pienses las ideas importantes van a ser del mismo color. Cada vez que empieces a hablar de la ley y del tema, va a ser de otro color. Entonces, esa estructura es lo que vosotros tendréis que hacer durante la semana. Vale. Imagínate, yo te doy el tema 1, entonces, ¿qué tengo que hacer yo del tema 1? Pues tú del tema 1 tienes que hacerte un resumen de 4 carillas en la que se recoja por colores esas ideas. Las primeras sesiones lo haremos aquí, para que todo el mundo coja un tema y diremos, venga, este tema. Y en lugar de la sesión dura esa parte 1 hora, pues le dedicaremos al principio 3 horas. ¿Por qué? Porque vamos a coger el tema y vamos a aprender. Porque otros años, cuando yo le he enseñado a la gente la estrategia para poderlo hacer, no sabían. Entonces siempre me decían, hazme tú uno de ejemplo. Claro. Yo le daba uno de ejemplo y el de ejemplo lo tenían muy bien. Pero cuando el siguiente tema lo tenían que elaborar ellos, me decían, no sé, hazme otro de ejemplo. Y al final ellos no lo preparaban. Vale. Pues entonces, en las primeras sesiones veremos entre todos cómo se hace eso. Vale. Venga, idea fundamental, esto. Idea secundaria, esto. Lo cogemos de color. Venga, ya lo hemos hecho. Siguiente tema. ¿Para qué? Para que cuando llegue marzo seáis capaces de, repasando eso, seáis capaces de elaborar el tema completo. Vale. Hay otra gente que entre el tema que yo os doy
Y el tema de 4 carillas, que le gusta trabajar el resumen, se hace un resumen de 8 carillas, o de lo que es capaz de escribir en 2 horas y media. Tú imagínate que yo te doy un tema y que tú, si escribieras todo lo del tema, tardaría 3 horas. Pues dice, pues yo me voy a hacer, como yo soy capaz de escribir 16 carillas, pues yo voy a hacerme un tema de 16 carillas. Entonces se hace el tema de las 4 páginas y de las 16 carillas. Importante de los 4 colores, que cuando se repase, tú con esas 4 carillas seas capaz de contar todo el tema. Si te falta información, el esquema está mal hecho. ¿Vale? Eso ya cada uno, algunos en lugar de 4 carillas le van a ocupar 5 y a otros le va a ocupar 3, pero que en líneas generales sean 4 carillas, ¿vale? Porque es lo que nos pega. Entonces, al principio yo os enseñaré un poco eso, a montar los temas y todo esto. Y cuando ya llevemos varios temas, lo que haremos siempre al iniciar la clase es entrenar la mano. ¿A qué me refiero a entrenar la mano? Hace mucho tiempo que no escribimos. Si tú, esto es como todo, mientras más entrenar es mejor. Mientras más entrenar la escritura, más fácil se te hace. Entonces le dedicaremos 15 o 20 minutos al principio a escribir el índice del tema de la semana anterior que yo os di, la introducción, la relación con el currículum, la conclusión y la bibliografía. ¿Vale? Al principio empezaremos solo con un apartado, después le iremos metiendo más y meteremos más. ¿Para qué? Para ir haciendo esa destreza. Y esa destreza la tendré que hacer aquí. Si no venís, esa semana la tenéis que hacer en casa y me gusta verlo. Es decir, que la mandéis foto para que yo no os regañe y os diga. Vale. No os debéis enfadar si alguna vez yo os regaño. No, ya. Yo hago un poco de padre, y lo digo, o de hermano mayor, ¿no? De que si veo que te estás relajando, tú estás aquí haciendo una aportación económica y una aportación de tu tiempo. Entonces, me gusta regañar. Tío, no te relajes, no soy muy borde, no tengo una mala folla granaína, pero que sí, cuando veo que la gente se relaja, estoy encima. ¿Vale? Que si tú vienes aquí, te sientas allí en la esquina que ella sienta atrás y no habla, a la segunda clase te preguntaré yo. Vale. Porque yo quiero que la gente participe. Que quiero que entendáis que yo soy vuestro aliado para sacar la plaza, pero tenéis que hacerme caso. Vale. Porque hay cosas que olvidáis y no hacéis caso. Vale. Después de hacer esa parte, trabajaremos, descansaremos y después trabajaremos las situaciones de aprendizaje. Y para trabajar la situación de aprendizaje partiremos de lo que es una situación de aprendizaje, os diré que una situación de aprendizaje, veremos las tareas de aprendizaje, la estructura, cómo se hace, y al principio empezaremos a ver qué es una situación de aprendizaje y cómo se elabora. Cuando ya seamos capaces de montar situaciones de aprendizaje, iremos metiéndole elementos que enriquecen esa situación de aprendizaje y que os van a valer para el debate. ¿Cuáles son esos elementos? Pues elementos esos son, yo creo, es mi parte más fuerte. ¿Vale? Yo tengo muchos defectos, pero por ejemplo, la comunicación la llevo bien, llevo muchos años dando formación, tengo muchas estrategias, ayudo mucho a la gente, y el conocimiento de las metodologías activas y el trabajo competencial es a lo que yo me dedico todas las tardes en formar al profesorado. Entonces yo voy a hacer situaciones de aprendizaje gamificadas, haremos que son relacionados con educación física, buscaremos unos villanos, los villanos los tendremos que relacionar con un juego de puntos y de intercambio de puntos para que sea más atractiva, y trabajaremos metodologías de la gamificación, pero también tendremos que trabajar aprendizaje cooperativo, porque es una metodología que hablan y en educación física no estamos acostumbrados a trabajar de cooperativo. Y también tendremos que tener al menos una situación de aprendizaje basada en proyectos. Es decir, entonces todas esas metodologías os las tendré que plantear. Y todas las modificaciones legislativas, además de metodología y de creaciones de situaciones de aprendizaje, tendremos que trabajar el tema de la programación y de la evaluación, porque la situación de aprendizaje está dentro de una programación, aunque este año nos pidan programación. Vale. Cuando sepamos hacer situaciones de aprendizaje, vamos a aprender a exponerlas. Vale. Yo, en mi experiencia, la gente de educación física no soléis tener problemas en las exposiciones, pero sí aparecen algunos miedos, aparecen algunas coletillas de, vale, ya, es que sí, vamos repitiendo, como yo decía mucho de Raúl, cuando Raúl es del Real Madrid, la verdad que en mi época ya yo soy un poco viejo, ¿no? Le hablaban de él, hacer una entrevista y siempre terminaba con él la coletilla del no. Él no se daba cuenta, pero el que te está observando se da cuenta y queda muy mal en las exposiciones tener coletillas. Claro. Entonces yo os corrijo el tema de las coletillas, os enseño a utilizar la pizarra. No es lo mismo hablar que hablar, utilizar una pizarra, estrategias para llamar la atención del tribunal si algún miembro del tribunal se está despistando, el discurso que tenéis que plantear para en media hora ser capaces de recoger toda la información, cambios de velocidad a la hora de hablar. Por ejemplo, yo soy una persona que hablo muy rápido.
Pero hay momentos determinados cuando yo quiero que algo se quede claro, cambio el ritmo igual que hago un cambio de ritmo para irme, pues hago un cambio de ritmo para frenarme. Pues lo mismo hay que hacer con la voz, ¿no? Entonces, toda esa parte que en otras academias no la preparan y te la tienes que preparar tú a lo tuyo, pues esa parte es muy importante, ¿no? Porque al final y al cabo se acaba vendiendo un producto. Vale. Hasta el punto de que os aconsejo hasta el color de ropa que tengáis que llevar el día de la oposición. Dicen los expertos que tú, los primeros 20 segundos de conocer a una persona te sirven para que te caiga bien o te caiga mal. Es decir, la impresión que te da a ti una persona cuando llega por sus pintas te predispone o no, ¿no? Si tú eres una persona muy pija y yo voy arreglado muy pijo, la persona que es muy pija, cuando me ve a mí tiende a que yo le voy a caer bien porque somos de la misma forma de vestir. Si a mí me gusta mucho llevar tatuajes y tú llegas y me ves que tengo aquí un tatuaje, otro tatuaje aquí, te identificas un poco conmigo porque eres del mismo, tienes los mismos gustos, ¿no? Pues el hacerte guapo, el hacerte guapo influye en esa primera toma. Entonces hay gente que le sientan bien una serie de colores. Fíjate hasta el detalle que hay que tener para que el tribunal no desentonar, no hay demasiado... Yo tenía un amigo mío, Enrique, que él tenía entonces el pelo largo, llevaba lleno de pulseras, de tatuajes, y en la época en la que yo aprobé las oposiciones, no es la de hoy. En el 2000 estaba la gente más abierta, pero que no llegaba con pinta y el pinta no iba a ningún lado. Pues siempre se lo cargaban, se peló y sacó la plaza. Sabía más que todos nosotros, pero que le condicionaba mucho las pintas que llevaba. Pues hay gente que le da igual, pero hay gente que todavía, por desgracia, nos catalogan un poco por eso. A mí me da mucho más igual, pero que lo veremos. Entonces estaremos trabajando eso. ¿Cómo trabajaremos las exposiciones orales? La trabajaremos primero de cosas pequeñas relacionadas con dominio de elementos que hago. No te voy a poner a hacer una exposición de una situación de aprendizaje la primera vez que hable en público, porque no lo domina. Primero empezaremos a hablar de temas que domináis, de juegos de una situación de aprendizaje, de juegos de un calentamiento, de montar una vuelta a la calma, de que me cuente tu TFG, que ya lo has preparado, cómo lo hiciste, cómo lo montaste, es decir, para ir viendo cómo vamos. Y ya poco a poco vamos preparando esa exposición en torno a la media hora de trabajo. Lo hacemos tanto a nivel de toda la clase, para que nos veamos y nos corriamos entre todos, en grupos reducidos por afinidades o por contextos en común. A lo mejor venís 4 que os lleváis bien y os queréis escuchar, o trabajáis la misma temática y os gusta aprender uno de otro, y exposiciones individualizadas, en la que tú me expondrás solo a mí porque no quiero que ninguno te vea, o porque ese día voy a ser más exquisito y voy a estar más pendiente y quiero que estés solo conmigo esa tarde y lo haremos. Esa parte la dejaremos mucho para la última hora. Entonces, nosotros estaremos dando clases de 4:30 a 8:30 y la parte de los trabajos individuales o las tutorías la dejaremos para las 9:30, de 8:30 a 9:30, para que no se tenga que quedar todo el mundo. El día que tú expones te queda y el día que no expones, poco te va. ¿Vale? Para que veas un poco la dinámica de trabajo de cada una de las partes, ¿no? Los temas. Yo ahora mismo tengo los temas elaborados, pero los tengo que actualizar. ¿Por qué no están actualizados y por qué no me traigo hoy 3 temas y te doy 3 temas para que ya te los fuese mirando? Porque no sé si lo sabéis, si no te lo comento, ahora estamos en el cambio normativo, ¿no? Nosotros teníamos la LOE fue modificada por LONCE y ahora ha sido modificada por la LOE. La LOE este año entró en vigor en primero, tercero y quinto, pero hay unas instrucciones para este año. El año que viene... El año que viene, eso que lo he cancelado ya. ¿Le he dado lugar de cancelar? Le has dado a off, pero no sé lo que... No se ve, ¿no? Porque lleva este tiempo mucho encendido. Aquí le voy a dar encender. Me llevaría a José Enrique más tiempo encendido. Pero bueno, te lo explico. Estábamos en el tema de la actualización de temas. Todavía no ha salido la orden curricular. Ahora a finales de junio sale la orden curricular. Entonces, los temas relacionados con currículum hay que cambiarlos. Entonces hay que actualizarlos. Y los temas anteriores no hablan de situación de aprendizaje, ni hablan de competencias clave, hablan de otros. Entonces, estamos actualizando un poco los temas. Entonces, los temas van a estar muy actualizados. Esto será HDMI, no sé si será HDMI que tenga o HDMI 2. ¿Vale? Después, a mí me gusta al menos una vez al trimestre hacer una simulación de examen. De las dos partes, no solo escrito,
sino de que tú llegas aquí y de la situación de aprendizaje te hago un examen para que tú me los pongas. Vale. ¿Vale? Entonces haremos simulaciones de exámenes. Hay mucha gente que en esa época se escaquea. Perdéis vosotros. Tenéis que intentar hacer esa simulación de examen. Como he dicho antes, utilizo diferentes tipos de planteamiento de las exposiciones y diferentes tipos de metodología. Si quieres saber un poquillo de cómo yo trabajo, cómo me ven los profesores, si metéis en Twitter @srgautier, si tienes Twitter. Sí, arroba. srgautier. ¿Vale? Vale. Yo no pongo muchas cosas, pero sí salen informaciones en las que yo he participado, ¿no? Por ejemplo, fui a hacer una ponencia profe excelente Aranjuez, pues cuelgan las ideas de lo que planteé. El otro día hice una ponencia a todos los directores de ASADIPRE de secundaria sobre situación de aprendizaje, pues colgaron la información. Hice un curso de gamificación en Úbeda, pues cuelgan el curso de gamificación. Entonces, si quieres conocer un poco más de mí, o por ejemplo a tu madre que es docente, le dice, mira, pues a ver si tú conoces al que va a preparar las oposiciones, pregunta a los compañeros a ver si alguno le ha dado un curso, y ellos también te dan una referencia para que tú te quedes tranquila en las manos que estás, es decir, bueno, porque te prepara, por lo menos está formado, sí, claro. y está al día. Sí. Bueno, tú sabes que José Enrique no llama a cualquiera, pero que está al día, ¿no? Y ahora, ya para terminar, que te dije una hora y quedan 7 minutos, y también quiero que me cuentes tú si tienes alguna duda, el tema de las comunicaciones. Va a haber un aula virtual donde cada uno va a tener la información del aula virtual. En el aula virtual vaya a tener tanto información de educación física como de otras materias. Y de otra, le gusta a José Enrique hablarle de Academia Premium porque no ofertamos solo la preparación mía, sino aquí vendrán otros compañeros especialistas de otras temáticas a contaros cosas, ¿no? Vamos a tener sesiones de psicología, vamos a tener sesiones sobre alimentación adecuada para la hora del estudio, de la relación del descanso con otros tiempos y todo aquello que creamos que sea bueno para que vosotros mejoréis en la preparación de la oposición. Entonces vais a tener píldoras. Esas píldoras se quedarán colgadas en la web. ¿Cómo acceder a la web? Vosotros tendréis un acceso a la hora de daros de alta, nosotros tendremos una clase virtual y en la clase virtual yo iré subiendo todos los contenidos necesarios. O si veo un artículo interesante con una temática, digo, mira, este artículo para trabajar las cualidades físicas básicas adaptadas al entrenamiento del tema 17 puede ser interesante, mirarlo. O mira, he encontrado este estudio de sistemática del ejercicio actualizado que junto al tema puede aportar una idea nueva. Y ahí os voy colgando un poco información extra. Yo nada más que me quiero estudiar el tema, no estudio el tema. Pues yo me gusta ver más cosillas, pues vamos a tener también cosillas. Vale. Y os servirá también para comunicaros conmigo y para ver las sesiones de los días anteriores. No obstante, aunque tengamos esa comunicación, tendremos un chat de grupo en el que para preguntas cortas. Es decir, se me ocurre algo de que sea una pregunta cortilla. ¿Voy a hacer este curso, sí o no? No de enrollando, sino cosas cortas. Si veo que es una cosa muy compleja, lo anoto y para la clase. Es decir, que no quiero que el chat del WhatsApp se convierta en una tutoría. Vale. Porque para eso tenemos aquí el tiempo de tutoría. Le dedicaremos un tiempo para todas las dudas. ¿En el chat se pueden dejar recogidas esas preguntas que tenemos? Sí. También podemos hacer otra opción, dentro del aula virtual, cada uno que ponga las preguntas que le vayan surgiendo a la semana y a lo mejor, como la clase la tenemos el jueves, pues el lunes o el martes, pues yo contesto las preguntas. Que ya lo veremos un poco a necesidad de vosotros. Yo así sí me adapto más a vosotros que a otra cosa. Vale. Yo soy muy búho, entonces por las noches antes de acostarme no me importa contestar preguntas a lo largo del día. Vale. Intento pronto contestar las dudas, pero que tengáis paciencia de que a lo mejor me preguntáis una duda a las 5 de la tarde y me pilláis en un curso. Claro, o me preguntáis las dudas a las 11 de la mañana y estoy dando la clase con los niños. Entonces yo en el primer hueco que tengo, pues intento transmitir. ¿Vale? Y eso es la fórmula que tendréis para contactar conmigo. Y ya nada, lo que te comentaba, diferentes tipos de acciones que José Enrique quiere plantear dentro de la academia, en el que vamos a hacer técnicas de estudio, de manera que yo os enseñe, vendrá un experto de psicología para tratar los momentos de arriba, los momentos de abajo, selección de canciones para diferentes momentos de estudio, ¿no? Hay momentos en el que uno está muy triste y necesita escuchar una canción, o cuando estamos en una... Pautas que ayudan en el proceso de la evaluación, de la preparación en eso. En los precios, yo me imagino que él te lo habrá dicho, ¿no? Si os matriculaba yo os costaba 140 euros, creo, me parece que me dijo, y eso viene un poco los precios catalogados dependiendo del mes en el que te apuntas. Si te apuntas
en febrero, pues paga los 2 meses que te quedan más dinero que si te apuntas, pero vamos, tú vas a pagar 140 euros. Sí, yo me he apuntado, bueno, vine hace ya una semana. Con él y lo teníais claro. No me conocías a mí, pero él te convenció, te dijo, no, Miguel, apañado y verás tú cómo te cae bien. Y ya está. Como tanto tú como tu madre conocías a José Enrique, sabe que él no se iba a complicar. ¿Vale? Y ya está, ya aquí, pues, a partir de ahí, si se me ha olvidado, ten en cuenta que era la primera